Muy buenas noches, bienvenidos, Dios te bendiga. Un nuevo encuentro de la Iglesia Bautista en esta noche que por lo menos en Tacuarembó, una noche fresca y lluviosa. Lluviosa, desde ayer de noche está lloviendo y bueno, les damos la bienvenida a todos, qué bueno podernos reunir de nuevo para seguir leyendo la palabra de Dios, esa lectura compartida y participativa que nos invita el Club de Lectura todos los jueves. Así es, si Dios quiere, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos, compartiendo un poco sobre este momento tan especial en la vida de la iglesia, ¿no? Algunos dicen que es en este momento donde la iglesia nace y comienza, bueno, esa obra del Espíritu Santo sobre toda la tierra. Bueno, pero vi que había algunos que ya nos estaban saludando. Sí, está Ana Paula, Diego y Margarita, Juan Carlos y Aurelia, Milka, Beatriz y Juan, Rosario y Cacho y Yeda. Bueno, y algún otro, Santiago, vi que también estaba saludando por allí, así que bienvenidos a todos. Y qué lindo estar juntos, está lloviendo, cada uno en su casa, Calentito, pero juntos leyendo la palabra de Dios. Y bueno, como vos decías, este capítulo es precioso. es espectacular. Vamos a orar, así ya empezamos a leerlo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias por haber entregado a tu Hijo por nosotros en la cruz. Y gracias, Señor, por darnos al Espíritu Santo, Padre eterno, para que Él nos guíe, nos consuele, nos fortalezca y nos ayude, Señor, cada día de nuestra vida. Dios, gracias por tu amor, ese amor inagotable, Dios. Gracias, Señor, gracias por el perdón, gracias por las promesas, Señor, no solamente para el presente, sino también para la vida eterna. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo. Y en esta noche no solamente ruego que nos ayudes a entender tu palabra, sino también ruego que nos ayudes manifestando tu poder en la vida de cada uno de los que estamos unidos en esta noche. Dios, te amamos, te necesitamos y te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, como decíamos, el capítulo 2 del libro de los Hechos es ese momento crucial, ese momento tan importante en la vida de la iglesia que, bueno, como te decía recién, muchos dicen que es el momento donde nace la iglesia, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar leyéndolo. Te hago acuerdo que yo lo estoy leyendo en la versión traducción viviente porque es una versión espectacular, mucho más clara en la transmisión del texto bíblico, fiel a los originales, con un trabajo mucho más contemporáneo en cuanto a esa investigación en los textos antiguos. Y está muy, muy fácil de entender, por lo menos para mí. Así que bueno, en esta noche vamos a estar leyendo a partir del capítulo 2. Este es un libro que lo escribió Lucas, ya estuvimos hablando de él la semana pasada, compañero de Pablo, de profesión médico, un creyente, seguramente de segunda generación, es decir, él no estuvo caminando con Jesús, como lo hicieron los apóstoles, pero bueno, fue alguien que se convirtió y estuvo con el apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros y en muchos de los momentos difíciles de la vida de Pablo. Lucas estuvo allí. Es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas, es decir, Lucas comienza con el Evangelio contando la historia de Jesús y luego continúa en el libro de los Hechos con lo que sucede inmediatamente después que Jesús asciende a los cielos. Y bueno, en respuesta a la promesa, desciende el Espíritu Santo, que es lo que vamos a leer hoy, y comienza a partir de ahí ese movimiento de expansión de la iglesia por el mundo entero. Así que bueno, la semana pasada leímos esas últimas palabras de Jesús y estuvimos viendo
esos últimos momentos y el momento en que Jesús asciende a los cielos, y ahora viene el cumplimiento de la promesa. 10 días después de que Jesús asciende a los cielos, viene lo que vamos a estar leyendo en esta noche ahora. Acordate que puedes dejarnos tu comentario y en la medida que lo vayamos leyendo, lo vamos compartiendo. ¿Está bien? Hay algunos saludos más que se van sumando. Está Olga, está Bélgica y Víctor Hugo, está Juan Pablo Salete, Milka, Yeda creo que ya la había mencionado. Bueno, allí todos saludando cariñosamente. Bueno, me alegro. Y un abrazo grande para todos. Los queremos mucho y siempre están presentes en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Estamos hablando de aquellos 120 que, bueno, Jesús les había dicho quédense en Jerusalén, y ellos se quedaron en el aposento alto esperando. Ellos no sabían cuándo, solamente Jesús les dijo que esperaran y ellos quedaron esperando hasta este día. Reunidos en un mismo lugar, y de repente, dice, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, ubiquémonos en el tiempo. Pentecostés era una de las 3 fiestas que los judíos, principalmente los varones judíos, tenían que celebrar en Jerusalén obligatoriamente. Una de ellas era la de la Pascua judía, cuando sacrifican ese cordero recordando la liberación de Egipto. Y 50 días después o 7 semanas después, esta fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento se le conoce también como la fiesta de las semanas. 7 semanas después, ellos tenían que también volver a reunirse en Jerusalén. Los judíos que estaban allí cerca y los que estaban lejos tenían que ir a Jerusalén y reunirse para celebrar una fiesta donde le ofrecían a Dios en gratitud principalmente 2 panes que eran los primeros frutos de la cosecha de trigo, de cebada que había culminado. Era una forma de agradecerle a Dios. Dios, terminamos de levantar la cosecha, acá están los primeros frutos de nuestra cosecha, te lo traemos a vos. Y eso era lo que ellos celebraban en esta fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas. Pentecostés
es por la cantidad de días, ¿no? 50 días después de la fiesta anterior, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Y bueno, el tema de esta fiesta era eso, ofrecer en adoración, en gratitud a Dios, de los primeros frutos de aquella cosecha que habían terminado de levantar. Entonces, en este punto, en este momento, en este día, había muchísima gente y había gente de todas partes. Es decir, para tratar de entender un poquito más, es como que digamos, bueno, estamos en Tacuarembó para celebrar la Patria Gaucha, y bueno, y sabemos que viene gente de Europa, viene gente de Estados Unidos, viene gente de otros países, y ahí estamos de Brasil, de Argentina, de Chile, gente de todas partes, ahí en la Patria Gaucha, y de repente sucede algo increíble. Entonces, había mucha gente, todos judíos, porque ese era el motivo por el cual, para celebrar una fiesta del calendario judío, y si no eran judíos, eran personas que se habían convertido a la fe judía. En la Reina Valera dice prosélitos. Los prosélitos son personas que se convirtieron a través de un proceso de 4 etapas, pero personas que se habían convertido a la fe judía. Entonces estamos hablando de ese contexto, una fiesta judía y de un montón de gente de diferentes países, de diferentes regiones, reunidas para celebrar esa fiesta. Y en medio de eso ocurre lo que acabamos de leer, ¿verdad? Podemos interpretarlo de una manera literal, si querés interpretarlo de una manera literal, si querés interpretarlo de una manera, no sé, como que no es que literalmente hubieron llamas de fuego, sino que, bueno, hubo alguna manifestación que parecía ser, tomalo como quieras, pero sea como sea que sea la manifestación, lo cierto es que llamó la atención de todo el mundo. El viento recio, ese ruido se escuchó, y esa otra manifestación que, bueno, que dice como unas llamas, algo pasó que era notorio, pero aparte el tema de los idiomas, ¿no? Fue notorio que algo estaba ocurriendo, no solamente para los que estaban dentro de la casa donde estaban reunidos, sino para la gente de toda la ciudad, porque dice que vinieron corriendo a ver qué era lo que estaba pasando. Y para los que estaban dentro, ellos empezaron a tener esta manifestación sobrenatural, de empezar a hablar en un idioma que ellos no habían aprendido. Aquí dice que se les, en cuanto a estas lenguas que ellos empezaron a recibir, eran lenguas que la gente que no era creyente podía entenderlo. Y quiero subrayar eso porque eso marca una diferencia con otro tipo de lenguas que después vamos a ver que también hacen a la vida de la iglesia, pero estas lenguas, esta manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto en el día de Pentecostés, eran idiomas que los no creyentes podían entender claramente. Y eso los dejó totalmente atónitos, más sabiendo que los discípulos eran principalmente personas de Galilea, una región que era considerada, donde los que vivían ahí eran de intelecto más bajo que los que vivían en Jerusalén. De menos preparación. De menos preparación. Sí. Entonces, en cuanto al don de lenguas, entender en primer lugar que eran idiomas que los no creyentes
escuchaban y entendían. Y lo otro interesante del pasaje que acabamos de leer es que el tema de esas lenguas eran las cosas maravillosas que Dios había hecho. ¿Sí? Entonces, qué impresionante, ¿no? Es decir, creo que yo acá ya lo he mencionado una vez, me ha tocado estar en alguna reunión de oración, donde en Paraguay, en una reunión de oración que siempre teníamos a las 8 de la mañana, un grupo, o antes, a las 7 de la mañana, un grupo de pastores, y un día un pastor uruguayo que estuvo en el templo de Tacuarembó, y en el templo de Caínza también, de repente él empieza a hablar en un idioma. Para mí no era nada, pero estaba hablando en lenguas. Pero para los paraguayos, ellos lo entendieron claramente porque él empezó a hablar en guaraní. Y los que conocen el idioma guaraní saben que no es un idioma fácil ni de hablar ni de reproducir. Es decir, no había manera que un uruguayo de visita de forma natural empezara a hablar el idioma guaraní con fluidez. Y él lo empezó a hacer. Y bueno, aquello fue increíble porque bueno, había un mensaje obviamente detrás de todas aquellas palabras. Pero lo que quiero decir es que en este caso era una persona y en un momento específico. Imagínate 120 personas. Varios idiomas diferentes, varias personas de distintas partes escuchando a esa gente hablándole las maravillas de Dios. Impresionante. Y como no puede ser de otra manera, nunca falta el otro elemento. Los burlones. ¿Verdad? Los burlones, ¿no? Aquellos que, bueno, no logran entender la dimensión de las cosas espirituales y ni siquiera se mantienen en el decir, bueno, no sé qué está pasando, pero tampoco emiten un juicio. Voy a ver de qué se trata. Claro, estos directamente no entendían, pero están borrachos, ¿verdad? Si ya metieron el juicio por delante, ¿verdad? Y eran personas que venían a adorar a Dios, no estamos hablando de ateos. ¿Será que hoy nos pasa en la iglesia que cuando no entendemos algo que Dios está haciendo ya lo juzgamos como, esto está todo mal? Bueno, puede ser una actitud que siga estando hoy, sí. Y a veces cuando algo no lo entendemos y que claramente no podemos decir esto está yendo en contra de la Biblia, a veces hay que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Es decir, bueno, no entiendo, no lo sé, no voy a emitir opinión, voy a orar y voy a buscar en Dios para que Él me ayude a comprender. Porque Dios no es Dios de confusión. Si Dios está haciendo algo, Él va a ayudar a que haya paz y tranquilidad. Sí, justamente hace poquito estaba escuchando el testimonio de un adorador famoso que todos conocemos, pero que en sus inicios, claro, las alabanzas que él traía eran diferentes, con ritmos más conocidos, la forma de cantar y todo se acercaba más a la gente. Y tuvo mucha oposición de gente que decía, esto es de Satanás, esto es satánico. Y a él le dolía porque él era joven, él estaba recibiendo un llamado. Estamos hablando de Marcos Witt, ¿no? Que se decía que si dabas vuelta a las canciones de él había un mensaje satánico. Y él decía, pero que sus propios hermanos, gente que él necesitaba que le apoyaran, que estaban, bueno, porque no entendían, era algo diferente a lo que ellos siempre habían cantado o escuchado, y bueno, y que él se había propuesto tratar de no hacer eso cuando fuera avanzando en el tiempo y él empezara a vivir cosas que otros traían diferentes, ¿no? Y bueno, y pensando en esto, esta gente dijo, ¿y estos? Bueno, no, estos están borrachos. Con esto no queremos decir que tenemos que aceptar todo lo que es diferente como que viene de parte de Dios, pero lo que sí estamos queriendo decir es que no podemos rechazar de plano todo lo que es diferente a lo que estamos acostumbrados, porque tal vez realmente Dios esté haciendo algo nuevo y realmente sea Dios el que esté detrás de algún asunto y no vaya a ser que como por ahí también alguien
dijo en el libro de los Hechos, nos encontremos peleando contra Dios. Entonces a veces hay que tener la suficiente humildad como para decir, bueno, no entiendo esto, lo que voy a hacer, no voy a emitir juicio, lo que voy a hacer es, voy a indagar en la palabra, voy a buscar en Dios, voy a profundizar un poquito más para luego sí tomar alguna forma de decisión. Pero es muy interesante ese tema de los borrachos porque hace a la naturaleza del ser humano y el creyente no deja de ser un ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, algo impresionante y quería subrayar ese punto. Ese es el momento donde el Espíritu Santo desciende sobre los 120 y es la promesa de la cual Jesús había hablado en los evangelios, es la promesa de la cual habló Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y en ese momento donde el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120, bueno, se da esta manifestación de los discípulos hablando en lenguas, pero tenemos que ser conscientes de que las lenguas en las que ellos estaban hablando eran fácilmente entendibles por las personas que no eran creyentes, que no eran parte del grupo. Ellos entendían lo que estaban diciendo y además el tema de lo que estaban diciendo era las grandes cosas y las maravillas que Dios había hecho. ¿Qué estaba pensando ahora cuando vos nos estabas contando explicando de lo que significaba esta fiesta, de esa celebración de los primeros frutos de la cosecha, de traer una ofrenda y en sí este momento es también es como Dios celebrando los primeros frutos de su cosecha, ¿no? Exacto. Con este grupo de personas. Exacto, tengamos en cuenta que en un momento más lo vamos a leer. Pedro va a dar un mensaje y 3.000 personas se van a convertir. Entonces, en cierta manera, la celebración vuelve a repetirse lo que vimos en la ceremonia anterior, ¿no? El simbolismo, lo que representaba una ceremonia judía, de alguna manera es también una imagen de lo que luego, de lo que está sucediendo y que tiene que ver con la iglesia, ¿no? La Pascua, bueno, la muerte de Jesús como el Cordero de Dios que da su vida, derrama su sangre por nosotros. Y ahora en esta fiesta de Pentecostés donde se traían los primeros frutos de la cosecha, bueno, allí la iglesia comienza a predicar y aparecen los primeros frutos de este nuevo periodo, de este nuevo ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿no? Para aquellos que les gusta investigar un poquito, bueno, investiguen sobre la tercera fiesta y vean si puede llegar a haber algún tipo de relación con algún evento futuro de la iglesia. Seguimos, capítulo 14, versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nube de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bien,
El Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120, se reúne todo el grupo, esta señal visible, entendible para toda la ciudad de aquel grupo de personas hablando en diferentes idiomas, las grandes cosas que Dios había hecho. Y bueno, y ahí se levanta Pedro, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, muy diferente al Pedro anterior que lo negó al Señor Jesús 3 veces. Ahora Pedro se levanta junto con el resto de los apóstoles y bueno, y él comienza un discurso donde una de las primeras cosas que dice es que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de lo que se había profetizado a través del profeta Joel sobre la venida del Espíritu Santo. Acuérdense que Pedro le está hablando a judíos, así que ellos sabían perfectamente a qué profecía se estaba refiriendo y quién era Joel y todo esto, ¿verdad? Y esto confirma también lo que Jesús había dicho acerca del cumplimiento de la promesa, como está allí al final de Lucas, en los últimos versículos del libro. Bueno, aquí está el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a través de Joel. Lo tenemos aquí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora, hay algunos elementos que me gustaría subrayar, además del simple hecho de que es un cumplimiento de la profecía de Joel. Esta profecía está en el capítulo 2 de Joel, versículo 28 al 32. Si lo querés leer luego, lo podés buscar. Ahora, en las palabras de esta profecía, es interesante cómo maneja los diferentes tiempos en la historia del hombre. Porque una de las cosas que dice, referente al tiempo presente, para ellos y para nosotros, es que estamos viviendo en un periodo de tiempo que en la historia de la humanidad, a los ojos de Dios, son los últimos tiempos. ¿No? Lo dice allí, el versículo 17. ¿Qué es lo que dice? En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Es decir, en el calendario de Dios, en el programa de Dios para el hombre, este periodo de tiempo que inicia con la iglesia y que nos acompaña hasta este momento, entra dentro de este periodo de tiempo llamado los últimos días, ¿no? Yo estaba pensando cuando estaba leyendo hoy este capítulo que Dios ha ido obrando en la creación, cuando en cada periodo llamó personas específicas para hacer diferentes tareas, pero ahora, en este último tiempo y luego de este evento del Espíritu Santo siendo derramado sobre la iglesia, nos da a nosotros, a la iglesia, a los que hemos creído en Jesús, el protagonismo para hacer una de las tareas más importantes por las cuales todavía estamos viviendo estos últimos tiempos, que es predicar el Evangelio. Exacto. Es decir, tenemos que entender que en el cronograma divino, ya desde el momento de Pentecostés, venimos viviendo un periodo de tiempo donde a los ojos de Dios, la iglesia debería de ser la protagonista, ¿verdad? Ahora, en esta profecía de Joel no solamente nos muestra esta idea, sino que también nos habla en cuanto al tiempo futuro. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos exactamente hasta cuándo se van a extender. ¿Cuánto duran esos últimos días? Si es que los últimos días se van a extender hasta el 2030, 2050 o hasta el 5000. No lo sabemos. O hasta el 2020 y un poquito.
conocemos acerca de señales, sabemos que hay un número que nadie lo conoce, solo Dios lo conoce, de personas convertidas que tiene que cumplirse, y cuando ese número se cumpla, ahí comenzará otro periodo de tiempo. Pero en cuanto a estos últimos días, esta misma profecía nos dice que será seguida inmediatamente por un periodo de tiempo diferente, que aquí le llaman, el versículo 20, el glorioso día del Señor. El día del Señor en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es un tiempo de juicio. Es el tiempo en que Dios viene a juzgar sobre los malos, sobre los pecadores, y ese juicio tiene sus consecuencias. Entonces, yo creo que si uno mira de esta manera, teniendo en cuenta los tiempos, de que estamos hablando de los últimos días y de que estamos hablando de que va a venir el día del Señor, y entendemos que el día del Señor es un tiempo de juicio, yo creo que esta profecía nos tiene que movilizar, sacarnos de la insensibilidad y hacernos pensar que necesitamos hacer algo para que cuando se manifieste el glorioso día del Señor, no nos agarre mal parados. Y el versículo 21 nos da A eso iba. Entonces, yo creo que toda esta profecía apunta directamente a mover nuestro corazón hacia lo que dice el versículo 21, que me parece que es el versículo más importante, ¿no? Porque luego de entender esto, que estamos viviendo los últimos tiempos y que inmediatamente va a venir el día del Señor, un día de juicio, entonces viene aquí el versículo 21. Pero, es decir, todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Amén. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es ese versículo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo no sé si quizás estás mirando y simplemente por curiosidad, pero qué bueno sería que el Espíritu Santo, que sigue actuando en la iglesia, esté tocando tu corazón. Y si nunca le has abierto tu corazón a Jesús, o si solo te has acercado para pedir en algún momento por necesidades, porque mucha gente cree en Dios, pero no le han invocado como su Salvador, no se han rendido a Él, teniendo en cuenta lo que decía el versículo anterior, que Dios también va a juzgar un día, y que por eso Jesús murió por nosotros. Aprovechá este momento, es hoy. Invoca a Jesús como tu Salvador y entregate a Él, rendite a Él y deja que Él sea el Señor sobre tu vida. Exacto, el mayor problema que tiene el ser humano no es el presente. El mayor problema que tiene el ser humano está en el futuro, en el día que tenga que estar cara a cara delante de Dios, cargando con todos sus pecados y no encuentre manera para ocultarlos o para justificarlos. Ese es el problema más grave que tiene el ser humano, que tengo yo, que tenés vos. Entonces, pensando en ese futuro, es por lo cual Cristo vino y dio su vida en la cruz. Pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y te da la oportunidad que a través de la fe en Él, esos pecados sean borrados. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro cuando estés delante de Dios? Tus pecados ya vas a estar limpio de ellos, vas a ser declarado justo por causa de tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso el versículo 21, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El mayor problema del ser humano no es hoy, no es la situación que estés enfrentando hoy, por más trágica que sea. El peor problema que tenemos como seres humanos está en el futuro, en el día que nos enfrentemos delante de un Dios santo y no sepamos cómo ocultar nuestras culpas. ¿No va a haber excusas? Nadie tiene excusas. Para eso necesitas hacer algo, y es creer en Jesucristo. Ese es el Jesús mensaje todo, del ¿verdad? Evangelio. Jesús hizo todo, él cargó por
pecados, recibió el castigo por ellos, murió y resucitó. Así que bueno, con libertad, con fe tenés que acercarte a Él. Y a partir de este momento Pedro lo que va a hacer es presentar los argumentos por los cuales tenés que creer en Jesús. Y dice a partir del versículo 22 al 24, por ejemplo: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hay dos argumentos que Pedro presenta en estos versículos para que creamos en Jesús. Uno de ellos es los milagros que él hizo durante su vida aquí en la tierra son un testimonio de que, bueno, realmente él era Dios y Dios estaba con él. Pero además también está el segundo argumento que Pedro presenta como testimonio de la veracidad de Jesús, y es el de su resurrección. El que él no quedó en la tumba, sino que se levantó de entre los muertos, es el otro testimonio poderoso que Pedro presenta aquí, validando ese versículo que nos decía que es necesario poner la fe en Jesús para salvación de nuestras almas. Amén. Y es interesante también que en estos breves versículos también se desliza una enseñanza preciosa, que es el hecho de que el plan que llevó a Jesús a la cruz no fue algo que no estuviera preparado. Dios había preparado ese plan, como dice ahí, era un plan determinado, predeterminado, algo que Dios había preparado desde la eternidad y que, bueno, se cumplió en ese tiempo, y que hace a ese plan que nos da la oportunidad de salvación y vida eterna por medio de la fe, ¿no? Y eso es algo precioso también de leer, porque habla de la iniciativa de Dios por darle la oportunidad al hombre, a aquel que fue el que tomó la decisión de darle la espalda a Dios, darle la oportunidad, tomar esa iniciativa, pagando un precio altísimo, el precio de la vida de su propio Hijo, para darnos el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. ¿Hay algún comentario? No, están muy calladitos. Demasiados. Espero o que estén escuchando atentamente, concentrados, o si no, capaz que empezó la novela. Si estás ahí, levantá la mano, hacenos alguna seña o algo. Versículo 25 en delante. Otro argumento para creer en Jesús. El rey David, dice Pedro, dijo lo siguiente acerca de él, de Jesús: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Entonces aquí hay otro argumento, ¿verdad? Esa profecía dicha por David muchísimos años antes de Jesús. Bueno, obviamente que era una profecía que apuntaba hacia el Mesías y que, bueno, el único que se levantó de entre los muertos hasta el día de hoy y hasta el final de la humanidad es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro argumento
que defiende la postura, defiende la posición de la iglesia de presentar a Jesús como el Hijo de Dios y su muerte y su sacrificio siendo suficiente para el perdón de los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo eso es posible? Porque Él es Dios. Amén. Ajá. Y también Pedro dice algo interesante, porque dice: Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahí se levantaron los testigos que tanto temían aquellos sacerdotes. Bueno, ahí tenían 120 que habían estado con Jesús. Esa era la misión de los apóstoles, ser testigos de Jesús. Jesús se había aparecido durante esos 40 días después de la resurrección a más de 500 personas. Bueno, había muchísima gente que podía dar testimonio de la resurrección de Cristo, un testimonio que seguramente impactó hasta en los hermanos de Jesús, porque como lo vimos la semana pasada, ellos que eran incrédulos ahora estaban en el aposento alto esperando junto con el grupo de creyentes. Es decir, había habido una conversión en el corazón de ellos, habían salido de su incredulidad, y nosotros vimos que a una de las personas a quienes Jesús se le aparece durante esos 40 días es a Santiago, ¿verdad? A uno de sus hermanos. Entonces, bueno, esa era la tarea de ellos, y esa sigue siendo hasta el día de hoy la tarea de la iglesia, ser testigos de Jesús. Nosotros no podemos decir, lo hemos visto físicamente como podían decirlo ellos, pero sí podemos decir que Jesús sigue vivo a través de la obra de transformación que Él hace en la vida de cada uno de nosotros que hemos decidido creer en Él. Cada persona que hemos decidido confiar en Jesús, podemos y tenemos testimonio suficiente como para decir: Jesús no está muerto, Él está vivo. Y lo sé porque lo vivo en mi carne, en mi vida, todos los días de mi vida. Y ese es el testimonio de la iglesia que hoy la iglesia debe dar y que debe seguir dando hasta el final. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. Acá dicen que están todos muy atentos. Bueno, muy bien. Versículo 33. Otro argumento más. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a la derecha, siéntate en el lugar de mi honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Amén. La glorificación de Jesús. Jesús al día de hoy sigue estando sentado a la diestra del Padre allí en los cielos. Y al día de hoy sigue dando la promesa del Espíritu Santo a todos los que confían en Él. Todos los que invocan a Jesús como Señor y Salvador reciben la salvación de su alma, pero también reciben la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar con ellos para siempre. Y bueno, esta glorificación de Jesús sentado a la diestra del Padre, sabemos también que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿no? Él no es que está tomando mate allí mirando las nubes, Él está pidiéndole al Padre continuamente por nosotros, ha ido a preparar morada en los cielos para la iglesia. Y bueno, y sabemos también que llegará el momento en que Él se va a poner en pie y va a volver sobre la tierra, en primer lugar para buscar a su iglesia y llevarla con Él, y luego para venir a establecer su reino sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, esta glorificación de Jesús, también Pedro la ve como un testimonio, un argumento convincente y validero para que las personas reconozcan que Jesucristo no fue una buena persona solamente, no fue un revolucionario o un maestro solamente, sino que Jesucristo realmente era el Mesías, el Salvador del mundo. Amén.
¿Y qué efecto tuvo estas palabras de Pedro? Bueno, él ya les habló el cumplimiento de la profecía, les argumentó a través de esa profecía los tiempos que estamos viviendo y la urgencia que tenemos frente a ese día del Señor que está cerca en la historia de la humanidad, y cómo a través de la fe en Cristo es la oportunidad de salvación. Y luego él argumenta a favor de Jesús a través de la resurrección, de la realidad de la resurrección, de los milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, a través de esa profecía de David, que obviamente no se cumplió en David porque David quedó en la tumba, sino que se cumplió en Jesús, y de esta glorificación que hablábamos recién. ¿Qué efecto tuvo todo esto en la gente que estaba escuchándolo? Versículo 37 en delante. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Qué interesante es, acuérdense que él está hablando a judíos, pero en esta declaración ella está incluyendo a los que no son judíos. ¿Verdad? Y esa enseñanza era totalmente impensada dentro del mundo judío. Y luego vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos que a la iglesia le costó entender que los gentiles también podían recibir la salvación a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Pero él en este mensaje, en el primer día de la iglesia, ya está marcando la amplitud de los límites de la iglesia. No estaba restringido solamente a los judíos, sino que estaba restringido a los que eran judíos y a los que no eran judíos. Amén. ¿Verdad? Es decir, una iglesia universal, una iglesia que abarca todas las razas de la tierra, ¿verdad? Bueno, sigamos. Llamados por el Señor nuestro Dios, versículo 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato, les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Gloria a Dios. Y ¿cuántas veces vemos a la gente hoy quejándose de la actualidad, de la maldad? Bueno, mirá lo que dice Pedro, ¿no? Sálvense de esta generación perversa. Si este mensaje era efectivo en aquel momento, ¿cuánto más ahora? Viendo lo que hay a nuestro alrededor, ¿cómo no volvernos a Dios? Y la manera es, como dice el versículo 38, arrepentirse de los pecados, volver a Dios y buscar el bautismo, y Dios le va a llenar de su Espíritu Santo. Exacto. Me encanta la reacción de la gente y es el anhelo. Ojalá fuera así tan... ¿Qué tengo que hacer, verdad? Es decir, escuchar el mensaje, uno le da un folleto, uno le habla del Señor y la persona dice: ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, y Pedro le dice dos cosas que son importantes. Y en esto quiero que prestemos atención porque son sumamente importantes. Una de las cosas que Pedro le dice que tienen que hacer es que deben de arrepentirse. En el griego, que es en el texto griego que hace a los manuscritos más antiguos que tenemos, la palabra es metanoeo, que significa cambiar su mente. Y Pedro lo que les está diciendo es que ellos necesitaban cambiar su actitud hacia Dios, cambiar su actitud hacia el pecado, cambiar su actitud hacia el mundo y cambiar su actitud hacia Jesús. Y esto me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces da la impresión de que la gente, cuando se convierte o cuando vienen a la fe en Jesucristo,
creen que Dios existe, creen que Jesús es el Hijo de Dios y pueden llegar a tener algún entendimiento de la obra de la cruz, pero creo que a veces ese acercamiento a Jesucristo está más bien dado por el hecho de que lo necesito para que me ayude en estas áreas. Lo necesito para que me ayude en mi salud, lo necesito para que me ayude para llenar la heladera, lo necesito para que me ayude a conseguir novia o novio. Y creo que a veces el estímulo o el incentivo va por ese lado, cuando la conversión real y verdadera va por otro totalmente diferente. El que realmente experimenta la conversión tiene que tener un cambio de mente, es decir, tiene que dejar de pensar como pensaba antes y tiene que empezar a pensar como Dios piensa y está revelado a través de la palabra. Digo esto ¿por qué? Porque a veces da la impresión de que algunas expresiones de fe están equivocadas en su concepto. Es decir, algunos se acercan a Dios solamente mientras Dios responda como yo quiero que responda y en el tiempo que quiero que responda. Y esa es mi experiencia de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios no hace lo que vos querés que haga? Y bueno, a veces vemos que simplemente lo que hacen es alejarse. Entonces nos damos cuenta que aquella experiencia de fe no fue, no digo que no sea honesta, sino que de repente no fue adecuada. La clave está en la actitud que tuvieron estas personas al oír el mensaje. Dice el versículo 37 en Reina Valera, se compungieron, traspasaron el corazón, como dices. O sea, la persona tiene que experimentar el compungirse delante de un Dios que nos ama, que pagó el precio por nuestros pecados y delante de entender nuestro pecado. Y ahí decir, bueno, Señor, yo me rindo, ¿qué tengo que hacer? Lo hago, a partir de ahora te sigo a vos, Jesús, sigo tu camino. Como decía Jesús, toma mi cruz y sígueme. Bueno, Señor, yo a partir de ahora, esa es la conversión y el acercarse a Jesús genuino, el volverse en un cristiano. Claro. Involucra cambio. Básicamente lo que esta palabra está queriendo decir es que debe de cambiar nuestra mente. Es decir, antes nos comportábamos de una manera, actuábamos de una manera. Cuando realmente nos convertimos, empezamos a comportarnos y a vivir de una manera diferente. Una manera diferente que está revelado en la palabra y que está ejemplificada en la vida de Cristo y de los ejemplos que tenemos en su palabra. Y bueno, creo que en eso tenemos mucho para pensar. Y lo otro que dice también, arrepentirse, dice, y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. En un sentido amplio, lo que Pedro le está diciendo es que confíen en Jesús para el perdón de sus pecados y para esa reconciliación con el Padre Celestial. Entonces el arrepentimiento y la fe en Jesús son los dos pilares de esa experiencia, son las dos cosas que debemos hacer aquellos que realmente queremos ser salvos de esta perversa generación, como dice allí, ¿verdad? Y bueno, hay 3.000 personas tomaron este paso de fe, creyeron, pusieron su fe en Jesús y fueron agregadas a la iglesia. Y al final del capítulo nos habla acerca de la vida de estas 3.000 personas. La primera etapa de la iglesia. La primera etapa de la iglesia. Que dice así, verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Y eso se sigue dando. Cada día el Señor sigue agregando a la iglesia los que son salvos. Así que si vos sos parte de la iglesia es porque Dios te trajo, Dios te llamó y Dios te colocó en un lugar con un propósito para ser parte. Exacto. Y resaltemos algunas cosas. Estaban dedicados a aprender las enseñanzas apostólicas, es decir, estaban dedicados a aprender lo que nosotros hoy tenemos como la Biblia. Estaban dedicados a la vida de oración, estaban dedicados a la vida en comunidad. Ellos veían la vida de la fe como una vida en comunidad, es decir, ninguno de ellos se cortó solo, diríamos hoy en día, sino que, bueno, buscaban el acercarse, el compañerismo, el tener cosas juntos. Y bueno, eso también hace al día de hoy a una realidad de la iglesia. Los creyentes debemos de fomentar, buscar esta vida en comunidad, ¿verdad? A través, bueno, de las reuniones de adoración, de la celebración de la cena del Señor y tantas otras cosas, pero también a través de cualquier otra forma social en la que nos acerquemos y fomentemos ese vínculo de unidad entre los creyentes. De amor, de compañerismo, Otra cosa que vemos aquí claramente es que se ayudaban mutuamente, ¿verdad? Es decir, a través de dinero o a través de lo que fuera, es decir, había dentro de ese sentido de comunidad, había ese amor, esa preocupación por el velar, por el bienestar del otro, y en la medida de lo posible, bueno, tratar de colaborar para que el otro esté bien, ¿verdad? Bueno, eso es otra idea también muy importante para la iglesia. Y otra cosa interesante aquí a subrayar, además del tema de que había temor de Dios en el corazón de ellos, es que la vida de esta comunidad se desarrollaba en el templo, que obviamente está hablando del templo de Jerusalén. Recuerden que todos estos son judíos y ellos tienen muy incorporada la práctica judía y la van a seguir teniendo por algunos años más. En el templo, pero dice que también se reunían en las casas, ¿no? La iglesia en casas es parte de esa forma que tomó la iglesia primitiva y básicamente es un grupo de creyentes que se ponen de acuerdo, se reúnen en un hogar a adorar al Señor y a compartir ese testimonio de Jesús con otros. Entonces es algo que por lo menos en nuestra congregación en Tacuarembó estaría buenísimo que pudiéramos tener casas donde hayan grupos de creyentes reuniéndose para orar, para compartir el testimonio de Jesús con sus vecinos, ¿no? Estaría buenísimo que eso sucediera. verdaderamente. Y bueno, ahí terminas con ese versículo 47 y como vos decías, me encanta lo que dice al final, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El crecimiento de las congregaciones lo da Dios. Y obviamente que una congregación que anhela crecer, bueno, tiene que depender del Señor, pero también tiene que estar espiritualmente preparada para ello, ¿verdad? Es decir, tal vez Dios no esté tan dispuesto a enviar nuevos convertidos a lugares donde ese grupo de personas no está preparado para recibirlo en el sentido del amor, en el sentido del cuidado que le van a dar, en el sentido de la unidad de la congregación. Son elementos espirituales importantes dentro de nuestras congregaciones que seguramente van a facilitar el que Dios envíe nuevos convertidos a esas comunidades, ¿no? Así que velemos por la unidad de nuestra congregación, velemos por ese espíritu de amor,
para que, bueno, y preguntémosle al Señor qué más podemos hacer para estar preparados, para que Él envíe a los que van Amén. siendo salvos, para que podamos velar por ellos. Y con esto llegamos al final. Acá Rosario decía que le encanta el versículo 28, que me llenará de gozo con su presencia, maravilloso Jesús, con sus hijos que le invocan. Sí, en esta versión dice, me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Está hablando dentro de ese marco de la profecía de David. Y esa profecía de David, yo no anoté en qué pasaje es que está. Salmo 16. Salmo 16, versículo 8 al 11. Ahí en el versículo 11 del Salmo 16 dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Para siempre. Oramos para terminar. ¿Querés guiarnos en oración? Oramos. Padre querido, muchas gracias por tu palabra, por poder, Señor, llenarnos de ti, renovarnos en ti, instruirnos, motivarnos a través de tu palabra. Amén. Señor, que ella produzca en nosotros aquello para lo cual tú la has enviado. Que podamos aprender y tomar ejemplo y no solo ser oidores, sino también hacedores. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo sigue obrando en nosotros y a través de nosotros. Que podamos seguir siendo protagonistas, anunciando tu Evangelio y recibiendo a los nuevos creyentes que tú añades a tu pueblo, Señor. También te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo y obrando en la vida de cada uno de los que han escuchado este estudio, de los que se han reunido, de los que han participado allí en sus casas, que tu presencia les llene, que tu Espíritu Santo les llene, que responda, Señor, a aquellas necesidades y peticiones que tienen en su corazón, porque vos sos bueno, sos poderoso y obrás en la vida de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que escuchás nuestra oración, que la respondes con tremendas cosas, Señor. Y también si hay personas que aún no han tenido ese encuentro contigo, que como estas personas, Señor, se sientan conmovidas por el mensaje de Jesús y rindan sus vidas a ti, Señor, para experimentar la vida eterna en Cristo y la salvación. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra en nosotros. Gracias porque nos has llamado y nos has hecho parte de todo este mover para tus planes eternos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga ricamente. Te hago acuerdo que la semana que viene no vamos a tener reunión virtual. Así que la semana que viene por temas de agenda personal no vamos a poder tener esta reunión, pero la retomamos la otra semana. Así que en 15 días nos volvemos a encontrar con el capítulo 3 del libro de los Hechos. Amén. Y vamos a tener dentro de poco, vamos a estar anunciando algunas novedades. Una es el culto de niños que vamos a tener en septiembre. Pero también estamos planeando algo diferente para octubre. Así que te diríamos que vayas estudiando la Biblia, que vayas leyendo, que vayas viendo a ver los libros de la Biblia, porque bueno, vamos a tener un evento bien divertido para justamente como estos hermanos que se reunían y disfrutaban de estar juntos, bueno, tener un encuentro, pero también un poco competitivo. A mí me gusta la competencia. Un encuentro competitivo con base bíblica. Sí, sí. Y con premios. Con premios, obviamente. Sí. Bueno, así que estén atentos porque dentro de poco vamos a estar poniendo los comunicados, las invitaciones, las bases para participar. Y bueno, que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.
Nos vemos, si Dios quiere, el domingo en la iglesia. Domingo a las 11 de la mañana en el templo, los que podamos estar, si no, desde tu casa nos puedes ver. Si estás en Tacuarembó, te invitamos, nos encantaría que estés en el templo con nosotros a las 11 de la mañana. Yo sé que para Dios el tema de la distancia no es un problema, pero sin duda el estar juntos en un mismo edificio también hay algo especial allí. Amén. Y realmente hemos sentido la presencia de Dios manifestarse de una manera muy linda en estas últimas reuniones, así que bueno, te invitamos a estar con nosotros domingo a las 11. Y acabamos de ver que la iglesia disfruta de reunirse como desde los primeros tiempos. Así es. Dios te bendiga. Bendiciones.